atención con la temática de esta nota. Ya anteriormente habíamos hablado, digo, hace ya un buen tiempo habíamos hablado sobre este tema y particularmente me llamaba la atención. Vamos a hablar con Cintia Jaime, directora ejecutiva de la Fundación Esbicis y del programa Bienvenidos a mi Pueblo. Cintia, ¿cómo va? Sergio Ferreira te saluda. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. ¿Podés contarnos de qué se trata el programa Bienvenidos a mi Pueblo? Sí, cómo no. Es un programa de repoblación que llevamos de manera planificada a partir de descubrir las oportunidades de negocios que están latentes dentro de los pueblos rurales. Nuestra fundación empezó este programa en Santa Fe, en la comunidad de Colonia Belgrano, llevó adelante la prueba piloto allá por el 2016. Exacto. Y en aquel entonces lo que se hizo fue un mapeo profundo de las oportunidades, una vez que habíamos hablado con la comunidad y el presidente comunal, que estaban de acuerdo en repoblar a su pueblo, a partir de entender que todo aquello que se habían acostumbrado, que tenían faltantes, que les faltaba el herrero, que les faltaba la peluquera, que faltaba todas las cosas que listaron, y que eso podía ser una oportunidad para alguien que quisiera vivir en un pueblo, cambiar el estilo de vida, y entonces se le generaban un montón de incentivos para poder repoblar, que trabajamos con la comunidad primero, ¿no? No solamente porque tiene un doble cara este programa, se genera arraigo, porque estos pueblos sufren de despoblación de jóvenes, los jóvenes se van, hay una narrativa de expulsión a veces dentro de los pueblos, de acá te tenés que ir, y entonces si no vuelven porque no hay trabajo, y entonces es toda una espiral, digamos, de declive que parece que no tiene salida. Nosotros encontramos esa salida a partir de un programa de repoblación que no solo trae un dinamismo a partir de cubrir estas oportunidades y transformarlas en ingresos para esa familia, ingresos que esa familia consume en el pueblo, que se vuelve a redistribuir en la población, además dan trabajo, y todo esto es lo que hace también a esos jóvenes que se pensaban ir, bueno, no se van. Cuando llegamos a Colonia Belgrano había 4 casas en alquiler, para darte una idea de impacto, ¿no? En poco tiempo, 4 casas en alquiler de manera temporaria, con la comisión de apoyo, con esta comisión de vecinos, convencieron a esos vecinos, porque había más de 20 casas o mayor número deshabitadas, viniéndose abajo, que las alquilasen, y si no tenían el dinero a veces para repararlas, que los dieran a estos nuevos vecinos para que las reparasen y pagasen el alquiler. Bueno, hoy en día tienen 27 casas en alquiler permanente, y una lista de espera para mudarse a Colonia Belgrano. Esos vecinos que entraron con el programa construyeron sus viviendas, la provincia dio en aquel momento un financiamiento, y 5 casas quedaron para los vecinos y nuevas casas quedaron para los nuevos, los que trajeron este dinamismo y construyeron, además fueron parte de la construcción de forma personal. Así que, bueno, el programa da un montón de incentivos y canaliza aquello que necesita una persona para migrar. Lo primero es, ¿qué voy a hacer en ese pueblo? ¿Verdad? Y bueno, ¿y dónde vivo? ¿Y qué tiene? ¿Tiene escuelas para mis hijos? ¿Y cómo es la salud? Entonces, le preparamos todo eso, todo ese saber, junto con la comunidad, y se lo ofrecemos como parte de los incentivos que creemos necesarios para una relocación pronta, para remigrar y sentirse. Pero además le damos un acompañamiento de expertos, que esto es lo central y realmente lo que marca la diferencia con un simple comentar, mira, acá tenés una casa, o acá esto es una oportunidad de negocio, porque tenemos un mapeo, un estudio de mercado. Además los acompañamos tanto a los emprendedores locales o a aquellas producciones que todavía, bueno, tenían idea, pero son proyectos que tienen parados, como a estos emprendedores que vienen en un desarrollo de sus negocios durante 36 meses. Cintia, y esto es lo que es central.
Sí, perdón. No, no hay problema. Estoy leyendo algunos datos. Cuando comenzó todo en Colonia Belgrano había 1.300 habitantes y a partir de la implementación del programa la localidad aumentó su población 10%, que parte del complemento de los datos que nos mencionabas anteriormente. ¿Por dónde va a andar ahora el programa? ¿Por qué otras localidades va a andar? Bueno, acabamos de celebrar un acuerdo con 5 comunas del sur de Santa Fe, que son Caferata, Carmen, Labor de Boy, Magiolo y San Eduardo. Cordón industrial, es un cordón, o por lo menos ligado a la producción. Muy potente regionalmente, con pueblos perdiendo población, pueblos que han quedado despoblados porque alguna empresa se fue y sencillamente a los 3 meses la gente se vio obligada a migrar. O sea que esto fue un proceso muy fuerte en muchas localidades de Argentina y lo que nosotros traemos es diversidad, porque entendemos que es un riesgo muy alto, una gran empresa que puede cambiar la producción, que puede tomarse una decisión lejana y levantarse, irse. Y todo esto produce una merma poblacional muy fuerte y un desequilibrio importante para las pequeñas comunidades. Así que proponemos diversificar, proponemos todo un proyecto de vida, ¿no? Donde uno puede ya sea trabajar home office o puede cubrir esas oportunidades que el pueblo tiene, o ya le traemos, como llevamos a Colonia Belgrano, un polo textil que, bueno, no tenía ni imaginaba que podría funcionar y funciona fantástico, además de dar empleo a la población local, genera mucha y una importante capacidad de ingresos, hay emprendimientos que venden a todo el país, desde Colonia Belgrano, ¿verdad? Desde un pequeño pueblo. Cintia, ¿cómo te va? Juan Citroni te saluda. ¿Qué tal? Algo dijiste, pero me gustaría ver si podemos profundizar en cómo es todo el proceso para una familia que se va a reubicar. Es decir, cómo se la selecciona, cómo de alguna manera se trabaja en todo ese proceso antes de concretar esa reubicación de esta familia. Bien. Las familias que se preguntan, yo tengo esto y qué puedo hacer en un pueblo, esas son las familias que nosotros vamos a seleccionar en función de esto que ellos tienen. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien repara celulares y que en este pueblo necesitan reparación de celulares, ¿no? Entonces, todos aquellos que digan yo reparo celulares, entran en un proceso en donde, bueno, ok, ¿y cómo te irías? ¿Y cómo es tu familia? Vemos que lo sepa reparar, que tenga sus certificaciones y nuevamente los invitamos a desarrollar su plan de negocios con las capacitaciones. Además, se observa que también desde el punto de vista social tiene otra mirada que es cómo está acompañado ese emprendedor o emprendedora dentro del proceso, su familia está de acuerdo, porque es una movida, ¿verdad? Entonces sí, claro, tenemos que asegurarnos que eso también sea parte, que haya una coherencia dentro de esa decisión que tiene que ser de grupo. Así que bueno, esto es lo que hicimos en Colonia Belgrano y entonces invitamos, por ejemplo, había como 60 familias emprendedoras, algunas se quedaron, otras vimos que no, ellas mismas se dieron cuenta que tal vez no es lo que no es tan potente su emprendimiento y tuvieran temor. Entonces, ese proceso de preselección es una preselección mutua también, donde los vecinos conocen a estas personas, donde estas personas conocen el pueblo, van haciendo sus capacitaciones. Algunas dicen, con esto me voy a cualquier pueblo y esperan ser seleccionados si no llegaron a ser seleccionados en ese pueblo, porque si se necesitan 2 herreros, 4 no se necesitan. Entonces, ahí es donde uno empieza a capacitarles, diciéndoles, vengan porque igual llevan algo para sí mismos. Y muchos se reubicaron en otros pueblos después con su plan de negocio, pues ya sé cómo es esto, ahora me vuelvo a mi pueblo. U otros se pusieron en el pueblo vecino porque no les dieron, no había en ese momento viviendas para alquiler y bueno, se acostumbraron ahí en el pueblo y se quedaron. Y entonces hay como distintos impactos a través de conocer estas poblaciones, estar más, que sea más tangible, ¿no? La oportunidad de ir a hablar con pueblos alrededor y esas capacitaciones que son básicas. Además, le damos capacitaciones
como decimos, a los vecinos del pueblo, porque hay que generar arraigo. Y bueno, el arraigo y la repoblación van unidos, porque nos dimos cuenta que cuando aquel que ve que su pueblo está, digamos, en crecimiento, tiene incentivo para quedarse. ¿Hay un tipo de, más allá del emprendimiento en sí, de una persona, de una familia emprendedora, ¿hay algún condimento vinculado, por ejemplo, a la seguridad? Decir, bueno, prefiero irme a vivir a un lugar más tranquilo, más chico, a estar conectado con otras cosas, digamos, o exclusivamente pasa por una cuestión, por un lado puede ser de necesidad de ampliación de las fronteras del proyecto que tengan cada uno, o también hay otras cuestiones, porque vivir no solamente es poder desarrollar un negocio o algo que uno tenga pensado, sino que tiene que haber un montón de otras cuestiones y circunstancias más allá del emprendimiento en sí. Sí, las ciudades quieren, la gente que está en las ciudades no vive en las ciudades porque quiere, fue presionada de algún modo a vivir en las ciudades. Es una gran mayoría la que se siente a disgusto en una ciudad, y esto se ve reflejado hoy en día muchísimo más con la pandemia. Fíjate que cuando nosotros hicimos la convocatoria en Colonia Belgrano se anotaron 20.000 personas, familias, en 4 semanas. Y hoy en día son miles las personas que se contactan a diario para recibir información del programa, para anotarse, con interés de mudarse ya a estas 5 comunas, alguna, de participar. Lo que queremos decirles a esas personas, porque sabemos que son muchas más de las que van a entrar en estos 5 pueblos, que estamos trabajando para ampliarlo a muchísimas otras localidades, que tuvimos charlas informativas con 50 comunas ya de Santa Fe, y que esta es el primero de la escala que estamos llevando adelante con un socio clave, que es importante. Nosotros trabajamos en red, trabajamos con sector público y privado, y aquí nos acompaña el Centro Regional de Desarrollo para el Sur de Santa Fe, que es una institución muy, muy prestigiosa y de mucha trayectoria en terreno, que nos guió y trabajamos juntos para que estas comunas estuvieran preparadas. La preparación es fundamental. Todos los vecinos conocen este programa, hay un trabajo importante para hacer en comunicación interna con la comunidad, porque la comunidad reacciona con temor, ay, ¿quién van a traer? Y esto y aquello, y entonces uno empieza a destapar las verdades, a bajar los temores de estas narrativas, ¿no? Que son de expulsión muchas veces, a ver que las comunidades tienen casas vacías de hace décadas, que esas casas se llenan de plantas, de lauchas, que eso es una espiral de declive y que si uno quiere repotenciar el pueblo tiene que revitalizarlo, y que es un programa que justamente cuida este tipo de repoblación, porque no trae una repoblación, bueno, yo me quiero ir a un pueblo, acá tenés una casa y andate a mudar. Que en realidad esto puede pasar también, pero nosotros trabajamos a partir del desarrollo económico, porque consideramos que eso es lo que sostiene a largo plazo toda la movida, porque pensá que el 70% de la migración mundial lo hace por causas económicas. Entonces, quiere decir que esto es lo que hay que cuidar, y lo cuidamos no solamente con la selección, lo cuidamos con las capacitaciones, lo cuidamos con la mentoría durante 36 meses. Todo esto es lo que hace la fortaleza del programa, cuidar ese centro que nos impulsa a movernos de un lado para el otro, que nos impulsó a estar en grandes ciudades, y que ahora con la pandemia nos dice, bueno, yo me quiero ir de acá, pero ¿cómo hago? Y el pueblo que quiere repoblarse es, bueno, yo quiero repoblar, pero cuidado, ¿cómo necesitamos gente y qué tipo de gente? ¿Qué cosas nos necesitamos? Y bueno, se ponen a trabajar para descubrir y también proyectarse, ¿no? Proyectarse con el tiempo, cómo quieren crecer. Y la mayoría de los pueblos te dicen, queremos crecer a 5.000, 7.000 habitantes, no mucho más, porque quieren conservar esas cosas, lo mejor de 2 mundos, ¿no? Seguro. Tener esa tranquilidad, ser como una gran familia, donde uno sostiene un sistema, donde todavía se conocen, y esto es lo que también se puede lograr, porque hay 2.500 pueblos en la Argentina.
Cintia, muchísimas gracias por este contacto y vamos a esperar novedades de cómo se desarrolla el programa. Sí, con mucho gusto, estamos a disposición para compartirlas y muchísimas gracias a ustedes por el interés.